Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, el tema ibuprofeno, tema raro, título raro para una canción, pero bueno, es que para algunos... Tiene que sanar de alguna forma. Lo sana de alguna manera. Ibuprofeno con el cantante venezolano Lazo, que nos lo ha presentado durante la tarde de hoy para iniciar así esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, mire, llevándole información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes con ese... Bienvenidos a esta nueva emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y desde el pasado fin de semana el gobierno viene haciendo acción a través de los cuerpos de seguridad, a través de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el SEBIN y otras organizaciones, para redar, controlar, detener a voceros de organizaciones políticas y otros grupos de defensa de derechos humanos. Ayer le tocó el turno, según lo denuncia la ONG Provea, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que detuvo de forma arbitraria a Gabriel Blanco, líder sindical, trabajador humanitario y esposa del activista de derechos humanos y expresa política Dianet Blanco. Recordemos que Dianet Blanco fue presa política de este gobierno y ahora le tocó el turno al esposo. Este trabajador de derechos humanos fue detenido a pesar de toda la presión que se hizo a través de redes sociales y con presencia pública en su casa. Provea alertó del arresto de Blanco en su residencia, ubicada en Coche, en un vehículo de la policía custodiado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El directivo de la ONG, Marino Alvarado, destacó que hubo un despliegue de agentes de varios cuerpos de seguridad y dijo que el dirigente sindical fue arrestado por supuestos cargos de terrorismo y asociación para delinquir. Expresó que iba a ser llevada a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la Quebradita 2. Entrada la madrugada, el grupo de activistas de Provea, que siguió la detención de Gabriel Blanco, se dirigió a la sede policial, mientras que responsabilizaron al Ejecutivo de su integridad física. Refieren que la orden de aprehensión contra Blanco llegó 6 horas más tarde de la llegada de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a su residencia y se le señaló que se le imputaron los cargos ya mencionados. El portal Provea indicó que hasta el momento que fue detenido, Gabriel Blanco no sufrió ningún tipo de agresión contra su integridad física y asegura que mantienen atentos a lo que pueda sucederle. Más temprano, la esposa de Gabriel Blanco, Dianet Blanco, denunció a la Dirección General de Contrainteligencia Militar por querer llevárselo sin ninguna orden de detención. Es que esto ya es una costumbre en Venezuela. O sea, primero llegan los cuerpos de seguridad, primero te detienen y horas después o días después es que llega la orden de detención. Esto es increíble. Esto es violatorio totalmente del Estado de Derecho y sobre todo de las garantías procesales que cualquiera pueda tener. A usted no le puede, a usted un funcionario policial no lo puede detener a menos que esté cometiendo un delito infragrante, cosa que no era el caso del señor Blanco, no estaba cometiendo ningún delito. Y solamente se le puede detener después de una orden judicial. Pero aquí hacen todo lo contrario. Claro, aquí primero llega el policía y después llega la orden judicial. Lo que demuestra nuevamente, esta es una clara demostración
del Poder Judicial subyugado a las órdenes del Poder Ejecutivo, porque yo me imagino que despertaron a cualquier juez de la República para que hiciera una orden de detención de la manera más ilegal posible. Pero bueno, ellos se prestan a eso, algún día pagarán las consecuencias de ser cómplices de estas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y hablando de detenciones arbitrarias, denuncian la detención del dirigente de Bandera Roja, Reinaldo Cortés, pues que se encontraba en el estado Guárico. Fue detenido en horas de la madrugada del día de hoy por organismos de seguridad del estado. A esto aproximadamente de las 2 de la mañana de este día, pues fue secuestrado por hombres armados de nuestra dirigencia en el estado Guárico, Reinaldo Cortés, y esto lo ha venido denunciando la organización a través de su cuenta oficial en Twitter. La organización también ha señalado que con Cortés ya son 4 los dirigentes de Bandera Roja retenidos recientemente, mientras que otros militantes por el estado Miranda también han reportado que han sido asediados por los diferentes funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Los otros miembros del partido detenidos son Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Jenny Soreidis Pérez. Esta última fue arrestada debido a que no encontraron a su esposo, el militante de Bandera Roja, José Castro. Siguen las detenciones arbitrarias. Y sigue el mismo método de siempre. O sea, si no está la persona que busca, se llevan a la familia. Se llevan a la familia. O sea, eso es lo más criminal que puede hacer. Se llevan a la gente que no tiene nada que ver en el problema para generar presión contra el que se persigue. Y obviamente contra Bandera Roja han sido muy duros durante este fin de semana y lo que va de semana, en una situación de verdad bastante preocupante, porque demuestra una escalada de violación de derechos humanos que no solamente va directo a las organizaciones como tal, sino también va en contra de algunas personalidades defensoras de derechos humanos. O sea que estamos en una escalada, en una situación de escalada de detenciones que avisora la estrategia del gobierno, que va a hacer endurecer posiciones frente a esta creciente ola de protestas que hay en el país, porque es innegable, lo que decía ayer una dirigente de Bandera Roja, es innegable que todo esto se produce porque se ha venido creciendo en el marco de las protestas, no solamente de los jubilados, empezaron con los jubilados y pensionados, están los sindicatos, están los gremios profesionales, está todo el mundo en un proceso de protesta y de exigencia de sus derechos, porque aquí no se está protestando, ni siquiera se dice en ninguna de las pancartas, cambiemos el gobierno, lo que se dice es defiendan mi derecho, no me violen mis derechos salariales. Y tampoco incitando al odio, como muchas ocasiones sale el gobierno a decirlo, es que es incitación al odio si realizan algún reclamo. ¿Qué presión tan brava está tratando de montar el gobierno? O sea, anular la voz de la disidencia ahora en cualquier sector, periodistas, llámese medios de comunicación, llámese organizaciones de defensa de derechos humanos, llámese como se llame. Ese es el mensaje. Cada vez se parece más a Ortega en Nicaragua. Ortega sí ya pasó toda cualquier dimensión, pero vemos cómo actúan en conjunto. O sea, las mismas estrategias que aplica Ortega las están aplicando en Venezuela y son las mismas estrategias que direccionadas nos muestran lo que ha hecho Cuba durante muchos años. El triángulo del mal funcionando efectivamente en esta violación de derechos humanos permanente, ahora contra las ONG y aquel que disienta en el ambiente sindical. Y escuchemos al abogado Kelvin Zambrano de Coalición de los Derechos Humanos, donde habla pues acerca de estos procedimientos mediante el cual fueron arrestados Alcides Bracho y Emilio Negrín por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Ante los tribunales de la República presentamos un amparo constitucional para velar por el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad de Alcides Bracho, que forma parte de este movimiento sindical y que ha sido privado injustamente de su libertad. El procedimiento mediante el cual se llevaron a Alcides es contrario a lo que está plasmado en la Constitución. De acuerdo al artículo 44 de la Constitución, una persona solamente puede ser privada de su libertad si es detenido, si es sorprendido cometiendo un hecho punible o existe una orden judicial debidamente fundada y motivada. Ninguno de estos dos supuestos se dieron y por lo tanto se origina una privativa ilegítima de libertad que viola el derecho a la libertad, pero además también se violó el derecho al domicilio, porque ingresaron
ingresaron a su morada sin que existiese una orden de allanamiento debidamente motivada y fundada por un tribunal de la República. Hoy vemos cómo desde el gobierno nacional se sigue criminalizando a los dirigentes sindicales, se sigue afectando el derecho a la protesta, se sigue afectando derechos fundamentales que son elementales y necesarios para el ejercicio de los derechos políticos y civiles. Hoy no solamente los dirigentes sindicales y los trabajadores tienen salarios de hambre, sino que además son perseguidos por su actividad, son perseguidos por su ejercicio, y esto debe cesar, porque estamos frente a situaciones que afectan el Estado democrático y principios fundamentales del Estado de Derecho. También hemos presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos con el propósito de que exhorte al Estado venezolano y al gobierno venezolano a que respete los derechos fundamentales, pero sobre todo el derecho a la libertad de quienes hoy están privados injustamente por cuerpos de seguridad que ingresaron de manera ilegal, de manera ilegítima, y se los llevaron sin estar fundamentado en lo que está plasmado en la Constitución. Esa es la situación que está ocurriendo en Venezuela. Los derechos de los ciudadanos pisoteados nuevamente por un Estado que no respeta para nada la Constitución. O sea, la máxima norma del país es para ellos una plastilina que se puede adaptar a la forma que ellos quieren y que la utilizan a conveniencia. Pero en este momento, cuando la Constitución es muy clara sobre los derechos del ciudadano, porque la Constitución venezolana es garantista, ocurre entonces hechos como este, en donde se nota a las claras que es una persecución, un hostigamiento y sobre todo un confinamiento de voceros y líderes de diversos sectores del país que han salido a protestar y acompañar las protestas de jubilados, pensionados, trabajadores de sindicatos, trabajadores de organizaciones gremiales. Y esto pues pique se extiende, porque al parecer, según las informaciones que se manejan, esto va ahora directo contra dirigentes gremiales del sector salud y del sector educación, que serán afectados en los próximos días por esta racia que está haciendo el gobierno de facto para parar o pretender parar la protesta pública por la exigencia de sus derechos económicos, de sus derechos sociales. Y de milagro no han colocado preso a un dirigente del sector jubilado, porque eso ya sería el colmo, pero no me extrañaría que lo hicieran porque ellos piensan así, con represión controlar al pueblo. Hablabas acerca de que la Constitución es garantía para los ciudadanos, que tenía esa parte específica y tiene esa parte específica no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, pero Venezuela, en medio de esta garantía para el ciudadano, le sirve la garantía solo a él, no al ciudadano, sigue violándolo, vuelve en ninguna garantía, ni siquiera en el respeto por la vida y el respeto por la educación. ¿Y por qué lo menciono? Porque tenemos un 59% de las escuelas de 8 estados y del Distrito Capital que tienen unos daños en la infraestructura y que no tienen ningún tipo de garantías. Esto en un informe que ha presentado Secodax. Ese 59% de esas escuelas de esos 8 estados del distrito se encuentran totalmente afectados, y lo ha mencionado el Centro Comunitario de Aprendizaje, que ha elaborado este estudio bien minucioso en estos colegios cuando los alumnos pues deben regresar a clases en el mes de octubre. Se encuentran suspendidas estas mesas. Además, a través del tema de la pandemia, pues se mantenía el distanciamiento, donde no llegaban los alumnos a las diferentes instituciones educativas. ¿Y con qué se encuentran? Se encuentran con baños dañados, con pinturas en mal estado, con rejas que ya no están, con paredes totalmente caídas, no existen pupitres, ni ventanas, mucho menos puertas, no existe algo fundamental que es el recurso humano de los docentes que deben llegar hasta estas instituciones educativas. Entonces es ahí donde se sigue violando el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a la alimentación, a la salud. No está en Venezuela. Lamentablemente es la situación que se viene dando desde hace mucho rato. Bueno, vamos a aprovechar para escuchar el reporte del Pitazo.com. Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos.
clases virtuales ocasionaron rezago en estudiantes venezolanos. A continuación escuchamos palabras de Fausto Romeo Monte, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, durante una entrevista para Circuito Éxitos. El resultado de la calidad que nosotros dentro del sector privado quisiéramos no es el resultado que realmente apreciamos. A menos de que en el año 2019, 20 o el 2021, bueno, ni hablar del 2021, porque aquí es verdad que se hizo el mayor esfuerzo posible, pero que muchos estudiantes, el aprendizaje cuando vemos ahorita evaluarlo, no es lo que realmente uno quisiera ver cuál va a ser el destino, sobre todo los que van para un quinto año. Repunte de COVID-19, 304 contagios es la cifra más alta en las últimas semanas. El 3 de julio se reportó la tercera cifra más alta de contagios en los últimos 3 meses. Un total de 304 casos fueron detectados, de los cuales 303 fueron por transmisión comunitaria y uno importado. Primero Justicia se prepara para elecciones internas del 9 de julio en medio de reformas. Jesús Abreu amplía esta información para nosotros. La organización política Primero Justicia está lista para afrontar las elecciones internas, previstas para el próximo sábado 9 de julio, en medio de un proceso de reformas y reestructuración que, de acuerdo con el secretario nacional de Doctrina, Juan Miguel Mateus, es un paso necesario para que la actual política aurinegra sea una estructura efectiva en la lucha por la democracia en Venezuela. Familiares protestan y exigen información sobre dirigentes de Bandera Roja detenidos. Escuchamos declaraciones de Kelvis Zambrano, abogado del dirigente sindical Alcides Bracho. Ante los tribunales de la República presentamos un amparo constitucional para velar por el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad de Alcides Bracho, que forma parte de este movimiento sindical y que ha sido privado injustamente de su libertad. El procedimiento mediante el cual se llevaron a Alcides es contrario a lo que está plasmado en la Constitución. De acuerdo al artículo 44 de la Constitución, una persona solamente puede ser privada de su libertad si es detenido, si es sorprendido cometiendo un hecho punible o existe una orden judicial debidamente fundada y motivada. Más de 7.000 venezolanos solicitaron asilo en México en el primer semestre de 2022. A continuación, Mariani Hernández amplía esta información para nosotros. Durante el primer semestre de 2022, México recibió un total de 58.642 solicitudes de asilo, de las cuales 7.196 fueron hechas por venezolanos. De todas las solicitudes de este año, 10.732 tuvieron resolución positiva, esto es un 60%. En lo que va del año 2022, solicitaron la condición de refugiado en México personas procedentes de 105 países. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Recuerda que en El Pitazo queremos que te conviertas en nuestro superaliado. Tu aporte mantendrá vivo el periodismo independiente y nos ayudará a continuar sonando donde otros callan. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue el reporte de elpitazo.com en la alianza informativa que hemos establecido siempre Venezuela y El Pitazo. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Las fuerzas de seguridad de la administración del presidente de facto, Nicolás Maduro, han encarcelado a 7 dirigentes y activistas políticos y de derechos humanos en tan solo 72 horas. Por eso es que hablamos de una racia, por eso es que estamos hablando de que el régimen está arrasando con defensores de derechos humanos y dirigentes políticos que considera inconvenientes. Desde el 4 de julio hasta ahora, varios son los dirigentes del partido Bandera Roja que han sido apresados. Entre ellos, Jenny Pérez, maestra jubilada y pareja sentimental de José Castro, dirigente de Bandera Roja en Ocumare del Tuy. Hombres no identificados detuvieron el 6 de julio a Néstor Astudillo en los Valles del Tuy, también miembro de Bandera Roja. También se detuvo a Alonso Meléndez, quien forma parte de Bandera Roja en el estado Falcón. Y la detención más reciente fue de Reinaldo Cortés, que fue secuestrado a las 2 de la mañana del día de hoy por hombres armados. Recordemos que también está detenido Alcides Bracho, detenido por el SEBIN el 4 de julio.
Esta madrugada fue su audiencia de presentación y el fiscal lo acusó de delitos de conspiración, posesión de armas de fuego, y el juez cuarto de terrorismo ordenó mantener la privación de libertad. En materia de derechos humanos, ayer comentábamos la detención de Gabriel Blanco. Por cierto, hoy lo presentaron en el tribunal y lo acusaron de lo mismo: terrorismo y asociación para delinquir. Y este es uno de los líderes de derechos humanos que también ha sido detenido, esposo de Daniel Blanco, expresa política y miembros del Comité de Derechos Humanos que denunciaron su detención. O sea que la esposa estuvo presa política, ahora le toca el turno al esposo. Al esposo. Qué bravo, o sea, eso no tiene palabras para describir la enorme violación de derechos humanos que ha cometido el régimen durante las últimas horas. Y ante algo que ha sucedido durante el fin de semana es la aparente muerte de Iván Márquez, una aparente muerte que todavía no se ha dado en pie si realmente en ese combate sí perdió la vida. En unos informes que ha realizado la policía y movimientos colombianos que han estado revisando qué tan cierto, qué tan veraz es, pues lamentablemente dice, hasta donde se tiene conocimiento a la audiencia, que se encuentra gravemente herido y que además está en una UCI en Caracas. Pero ante esta situación, ¿por qué Nicolás Maduro guarda tanto silencio sobre esta posible muerte o ese posible estar muy mal herido Iván Márquez en Venezuela? Así es lo que se viene presentando al día de hoy. Si se llega a confirmar que Luciano Marín, alias Márquez, murió en territorio venezolano, esto no será confirmado ni desmentido por las autoridades chavistas, tal como ha sucedido en el pasado con alias El Paisa, Romaña, Jesús Santrich y Gentil Duarte, que tampoco quiso el gobierno aceptar que habían muerto en territorio venezolano y que fueron amparados. También se ha hablado mucho acerca de por qué Iván Márquez ha sido tan consentido, fue tan consentido de este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Por una relación de muchos años. Ellos son amigos desde Chávez. Y obviamente, pues esa relación de amistad y de alianza hace que sea que haya como un retorno de gratitud por parte del régimen de facto a estos grupos irregulares colombianos que operan en el territorio. Pero yo aventuro una hipótesis. Yo sí creo que Iván Márquez está muerto. Pero creo que han creado toda esta historia para darle tiempo a la organización y a sus canales y operadores internacionales para reorganizarse frente a la inevitable noticia cuando se haga el anuncio formal por parte de la organización de este fallecimiento. Para mí eso no es otra cosa sino la repetición de lo que pasó con Chávez. Chávez murió en diciembre. Ajá. Y lo anunciaron fue en marzo, pero lo hicieron porque necesitaban ese tiempo para organizarse, para darle definición al futuro del país en ese momento de Venezuela. Pasa lo mismo en este momento. Me parece que es una estrategia clásica de esta gente cuando se encuentran frente a la inevitabilidad de la muerte. Y Juan Machado fue brutalmente torturado en el SEBIN, llevado a la cárcel militar de Ramo Verde y ahora está en la cárcel común del Rodeo 3. Así lo viene denunciando su hermana, que exige justicia en su caso. Escuchemos. Mi nombre es Jenny Machado, soy hermana de Juan Ubencio Machado, preso político desde agosto de 2017. Juan Ubencio Machado estuvo recluido en el helicoide, donde fue brutalmente torturado durante su proceso de investigación. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde en Los Teques y en la actualidad se encuentra recluido en una cárcel común llamada El Rodeo en el estado Miranda. Para la fecha, Juan Ubencio Machado no ha tenido un juicio concreto, ya que han pasado 5 años y todas las presentaciones o audiencias han sido diferidas. El juicio ha sido detenido en 3 oportunidades, de las cuales empiezan de 0 nuevamente, siguen los diferimientos y para la fecha
Aún no se ha concretado ningún juicio continuo. Pedimos a las autoridades en su mesa de negociación que por favor evalúen la liberación de Juan Ubencio Machado y la de todos los presos políticos. Gracias. Tortura. No solamente la tortura física que ha sufrido este señor, obviamente ha sido sometido a fuertes torturas, pero esta tortura de 3 veces iniciar el juicio, avanzar y retroceder otra vez a cero. O sea, eso es para sacudir la psiquis de cualquiera. Eso es Kafka. O sea, Kafka se imaginó a Venezuela. Porque lo que está pasando con el Poder Judicial en Venezuela es inexplicable. Que a ti te detengan sin orden de detención de un tribunal, que a ti te liberen y no pueda accederse a esa liberación porque simplemente el funcionario penitenciario no acepta la orden que le están dando. Claro, porque es una orden. Que tú empieces, que no tengas juicio por años, porque no hay audiencia preliminar, porque faltó el carro, porque el funcionario no estaba, porque le dio sarampión al juez, porque el fiscal no quiso asistir. O sea, eso es Kafka. El hecho de empezar un juicio y tener que retrotraerlo porque seguramente el juez del caso se salió, los fiscales no actuaron a tiempo, se encontró una falla dentro del procedimiento. Eso es horrible. O sea, esa es una situación de verdad que para mí es la peor tortura. Es desesperante. Claro. Tanto para quien está retenido como para sus familiares, que están aún todavía más torturados. Claro, imagínate asistir a la audiencia, avanzar un poquito en la audiencia y después que te digan no, hay que retrotraerlo a cero, hay que empezar con otro juez. Es algo de verdad insólito en esta Venezuela de por sí insólita. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Tema de Reinaldo Armas, cantor, poeta y pintor, nos permite iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Almiura y a toda esa mala audiencia que está ahí, pegadita. Ayer hablábamos, Alan, acerca de la marcha del orgullo gay y donde pues se pronunció el diputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, Franklin Duarte, quien pidió pues que se dé la ley Qatar para esta comunidad. Sabemos también de antemano que se están preparando los candidatos en los diferentes partidos para las elecciones que se van a celebrar para el año 2024. Pues este movimiento LGBTIQ+, anunció primarias para escoger su candidato presidencial. Así, los representantes de este movimiento han informado que realizarán elecciones primarias para escoger al candidato, candidata o candidate para participar en estos comicios presidenciales presentados para el año 2024. Y esto pues se ha dado a conocer a través de un video que ha publicado el periodista Vladimir Villegas en sus redes de Twitter. Los activistas Cody Campos y Leandro Viloria así lo han afirmado que ya es hora de que su comunidad se ponga las botas y vayan por el reconocimiento de los derechos políticos. Así, los integrantes de estos movimientos pues van a participar en unas primarias para elegir a ese único candidato que va a presentarse a las elecciones del 2024. Bueno, sigue, como hemos hablado durante todo este espacio, sigue la protesta social, sigue la protesta sindical y los gremios y sus representantes jurídicos han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre un recurso de amparo promovido para enfrentar al instructivo ONAPRE que le ha quitado sus derechos, varios de sus derechos en primas y bonificaciones a nivel salarial. Escuchemos este reporte.
Los seguros sociales. En el día de hoy solicitamos una vez más celeridad a la presidenta del TSJ en relación a la resolución del amparo que fue solicitado, que fue admitido y cuya ponente es ella, la presidenta del TSJ, para que dé respuesta de inmediato a esa solicitud de amparo para anular el instructivo de la ONAPRE. Sabemos que tienen dificultades, que están enredados en el gobierno, porque ya hicieron un anuncio de que van a rebajar las nóminas estatales a la mitad. Eso representa votar a más o menos 1.300.000 venezolanos, familias que se quedarían sin empleo. Y entendemos pues de que la decisión con esta acción de amparo que hemos promovido ya se ha tardado, ya los lapsos se vencieron, tomando en cuenta de que un recurso de amparo tiene que resolverse en un tiempo muy breve para poder restituir el derecho constitucional violado, que en este caso, que es un instructivo, un papel, un oficio de la más baja categoría dentro de lo administrativo, está pasándole por encima a los contratos colectivos, a la ley orgánica del trabajo y a la Constitución Nacional. De manera pues que si ellos deciden en contra de esto, quedarían en evidencia ante el mundo que aquí cualquier papel vale más que la Constitución. Bueno, y por esas posiciones que tienen los gremios, es que se ha desatado esta ola de persecución contra ellos y contra partidos políticos y dirigentes políticos que han mantenido una posición dura y firme frente al hecho del instructivo ONAPRE. Es que el instructivo ONAPRE prácticamente anula logros sindicales alcanzados durante varias contrataciones colectivas. No es ni siquiera la contratación pasada en el sector salud o en el sector educación o en otros sectores. Son contrataciones colectivas de años, de décadas, que han venido acumulando ciertos beneficios salariales, y el concepto del Estado de Derecho indica que usted no retrocede en sus beneficios salariales, ni en sus primas, ni en sus bonificaciones causadas o originadas en anteriores contrataciones. No puede retrotraer el derecho. Y esto es lo que pretende hacer el Estado a través de un instructivo que está por debajo en categoría de ley, como bien lo explican allí, de la norma constitucional y de leyes orgánicas de la República de Venezuela. Así que lo que están haciendo es un adefesio, y los gremios y los sindicatos y los jubilados, pensionados y otros no lo van a aceptar. Bueno, un tema de Ricardo Montaner que nos hace recordar estos aires mexicanos, Tex-Mex prácticamente, al ritmo Tex-Mex. No te vayas, con Julio Álvarez. Ricardo Montaner y Julio Álvarez nos sirve para iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y Luis Eduardo Martínez, quien es el diputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, reiteró que la ley de zonas económicas especiales aprobada por el Parlamento el 30 de junio permitirá reproducir en la nación el exitoso modelo económico asiático. Y en una entrevista ha recordado que en la zona económica especial es una delimitación geográfica en la que se darán facilidades a empresarios nacionales, a empresas nacionales, extranjeras e inversionistas para el desarrollo de esos proyectos de estos empresarios a nivel turístico, tecnológico, entre otros negocios. También ha indicado que la fracción de Acción Democrática, intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia, que está en estas zonas, pues habrá ese régimen especial para lo tributario, lo laboral, y que además va a garantizar la parte de empleo de calidad para captar el talento humano, dar garantías a inversionistas, la captación de capitales para la inversión en el país. Bueno, pero lo que no quieren entender es que usted no puede decretar el desarrollo económico de una región por decreto. Usted tiene que adosar a ese decreto y a esas facilidades que promete una condición de infraestructura básica para la producción. ¿Qué significa? Que haya luz, que haya vialidad eficiente, que se garantice el suministro de agua, que se suministre también
el sistema de comunicaciones, llámese vía comunicación telefónica, de internet. Esos son elementos básicos que necesita cualquier inversionista para poder ver estas zonas como una zona de desarrollo y de progreso. No se puede prometer generación de empleos masivos cuando en Venezuela se va la luz en promedio 3 o 4 veces al día en cualquier ciudad de Venezuela, cuando no hay garantía de agua, cuando la vialidad está destrozada, cuando no hay condiciones para el desarrollo. Y esto es lo que no entiende o no quiere entender el régimen de facto, porque no es a punta de decretos que se cambia y se desarrolla un país. Y la exploradora Karen Brewer señala que el arco minero es un crimen ecológico, un crimen social y cultural del que no podemos dejar de hablar y ante el cual no podemos ser indiferentes. Escuchemos. Nuestros indígenas tienen mercurio en sus cuerpos. En un estudio realizado por SOS Orinoco como parte de un proyecto periodístico para el Correo del Caroní, se encontró que el arco minero no solamente destruye nuestros ecosistemas, acaba con nuestra biodiversidad, contamina nuestros ríos, sino que nuestros indígenas tienen este metal acumulado en sus cuerpos. 35% de las personas que se analizaron tienen concentraciones de mercurio más altas de lo admitido por la Organización Mundial de la Salud. Estamos siendo testigos de la destrucción de nuestro país por la avaricia y por la indiferencia. Necesitamos generar conciencia para que todos entendamos las consecuencias de este crimen ecológico, social y cultural. Y no es algo de lo que me estoy enterando ahorita, pero no podemos dejar de hablar de esto. Así que no seas indiferente. Comparte este mensaje, porque este también es tu país. Es la verdad, lo que están haciendo con el arco minero en Guayana, en el Amazonas venezolano, es la destrucción. Eso ya no tiene nombre. Eso lo que están haciendo allá es acabar con el futuro de nuestro país. Este reporte despedimos nuestra edición de este mediodía. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, a Robinson Cárdenas en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.